Onda Capital, la radio digital de Sevilla. ondacapital.es. Pequeñas mentes, grandes desafíos. Un podcast creado para acompañar a las familias en el camino del desarrollo infantil. Cada semana hablaremos de los retos que viven los niños y niñas en su crecimiento. Movimiento, aprendizaje, atención y juego. Con un lenguaje claro, basado en ciencia y en la experiencia clínica, compartiremos recursos prácticos, consejos y reflexiones para comprender mejor a nuestros hijos y apoyarlos en cada etapa. Porque detrás de cada pequeño desafío hay una gran oportunidad de crecer juntos. Escúchanos y descubre cómo acompañar el neurodesarrollo desde el hogar, la escuela y la vida cotidiana. Presentado por Natalia Povedano, fisioterapeuta y osteópata, experta en neurodesarrollo. Pequeñas mentes, grandes desafíos. Los viernes a las 10 de la mañana en Onda Capital. ¿Y si cuidar a un bebé no fuera instintivo? Lo que nadie te cuenta de la maternidad real, de eso vamos a hablar. Nos han hecho creer que cuando nace un bebé todo sale solo, que hay un instinto que aparece, que sabes cogerle, que sabes calmarle, que sabes entenderle, pero en consulta veo otra cosa. Madres que dudan, madres que sienten que algo no encaja, madres que se preguntan si lo están haciendo mal, incluso cuando lo están haciendo todo bien. Y hoy vamos a hablar de eso, de lo que nadie dice, de la maternidad real y de por qué muchas veces no es que falte instinto, es que falta información o quizás sobra. Hoy está conmigo Maravillas López, es terapeuta de familia especializada en maternidad, etnopediatría y crianza, consultora certificada en lactancia materna y BCLC y especialista en sueño infantil con más de 15 años de experiencia acompañando procesos de embarazo, familias y bebés desde un enfoque respetuoso y natural. Gracias, Maravilla, por estar aquí. Hola, gracias a ti, Natalia. Un placer tenerte aquí. Igualmente. ¿Qué es lo que más te dicen las madres cuando llegan contigo? Pues normalmente lo que yo me suelo encontrar es que vienen confundidas. Vienen después de opiniones encontradas, tanto en su entorno como también en el ámbito profesional. Vienen sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Porque están precisamente eso que acabas de apuntar, ¿no? Con una sobreinformación de redes sociales, muchas veces de opiniones no pedidas y luego de diferentes criterios, ¿no? Muchas veces sanitarios. Y eso hace que muchas veces no sepan por dónde tirar, ¿no? Y que se frustren y acaben también agotadas mentalmente, ¿no? Yo sobre todo trabajo con madres en posparto y ya de por sí es un momento muy revulsivo, de mucho movimiento interior, emocionalmente están muy vulnerables y si además se encuentran con ese escenario, ¿no? En el que varias personas y varios profesionales y su contexto, su entorno les dan opiniones contrarias, pues al final eso genera pues esa sensación de ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé para dónde tirar, qué es realmente lo que necesita mi bebé o lo que necesito yo en este momento, ¿no? Y bueno, al final siempre las invito a que se escuchen, a que sientan ellas realmente, ¿no? A que se conecten ellas con ese instinto, ¿no? Y sientan realmente qué es lo que ellas creen que deben hacer y a qué profesional también deben acudir, ¿no? ¿Y qué expectativas traen versus realidad, ¿no? Como se habla tanto, ¿no? Ahora en redes, ¿no? De la expectativa muchas veces que nos han creado las redes o esa información u otras madres que la han vivido desde otros. ¿Qué te sueles encontrar de expectativas? Yo normalmente me las encuentro muy alejadas de la realidad, ¿no? Todo como muy sencillo, todo muy fácil, como decía al principio, ¿no? Como que va a salir solo, no te preocupes que sale solo. O no te preocupes que ya habrá profesionales que te guíen. ¿Te sueles encontrar ese perfil? A ver, la maternidad en sí está idealizada. Y el embarazo es una época pues de mucha atención a la mujer, de mucho cuidado,
toda digamos, el soporte se centra en ella, y eso es una realidad que desaparece en parte o en la mayor parte cuando damos a luz, ¿no? Está muy bien prepararnos para el parto, es maravilloso y es necesario además, la labor de las matronas es magnífica. Y bueno, y otras profesionales, ¿no? que desde la terapia, como en mi caso, yo también soy sanitaria, pues nos ayudamos a esas preparaciones al parto también desde un punto de vista más emocional, ¿no? Para que vayan tranquilas, sin miedo. Y es fantástico, porque realmente un parto te puede marcar el resto de tu vida, ¿no? Como tu hijo viene al mundo, tanto a ti como a tu bebé, y eso es importantísimo. Sin embargo, es igual de importante, o más casi, si cabe, prepararnos para el posparto. Y para eso no solemos prepararnos tanto, ¿no? Y para el posparto y también para la lactancia, esas madres que quieren dar el pecho, ¿no? Entonces muchas veces nos damos de bruces con la realidad, nos encontramos algo que no esperábamos, mucha soledad, muchas opiniones no pedidas, muchos consejos, como he dicho antes, contrarios, y sobre todo mucha soledad, ¿no? Al final me encuentro con muchas parejas que realmente están ellos solos, ¿no? Apoyándose el uno al otro, y eso si la madre tiene suerte de que la pareja está comprometida con ella y sabe lo que le está pasando a la mujer y lo que le está pasando a su bebé, y puede apoyarlas en ese sentido, ¿no? Porque otras veces, desgraciadamente, me encuentro a mujeres que se sienten muy, muy solas, ¿no? Y con una realidad que realmente no esperaban. Como digo, pues que no haya criterios médicos a lo mejor unificados, y mucho juicio también hacia las madres, ¿no? Mucho juicio, y eso repercute en mucha culpa después. Entonces... Qué necesaria es la comunicación, de los sanitarios, y me incluyo, ¿no? Cuando descubrí la importancia de la comunicación, que creo que es incluso más importante que el propio tratamiento, el propio acompañamiento, creo que todos deberíamos de reflexionar cómo comunicamos a cada familia en ese momento tan vulnerable, como dices, de las madres, ¿no? Que me encuentro profesionales que tienen una forma de comunicar quizás muy brusca, porque claro, nosotros pensamos en la dificultad, en aquello que podemos intervenir, en aquello que... pero nos tenemos que poner en el lugar de esa madre, en cómo está viviendo esa maternidad, en cómo está haciéndose día a día, y en cómo es esa conexión que está construyendo con su bebé, que ya la construyó desde la gestación, pero que ahora sigue ahí súper vulnerable, ¿no? Y me encuentro auténticas atrocidades, La parte emocional es fundamental, y la solución a un problema médico muchas veces parte de esa base, ¿no? Y cada vez hay más evidencia que respalda esto, ¿no? Que esa empatía, esa cercanía, ese ir más allá de la clínica física o fisiológica que presenta el paciente, sino cómo se encuentra, qué está sintiendo, ¿no? Cómo está por dentro a nivel emocional, ¿no? Eso ya, trabajar eso es el primer paso hacia la solución del problema, ¿no? Y es fundamental. Y en una madre, además, que está criando, con todo lo que conlleva, es mucho más importante, ¿no? En una asesoría de lactancia, por ejemplo, en consulta de lactancia, yo trabajo en un hospital y luego también tengo consulta, colaboro con varias clínicas, y lo primero en lo que hay que enfocarse, ¿no? En mirar a los ojos a esa madre, en generar ese rapport, en que se sienta cómoda, en que sienta que pueda confiar en ti, y que se sienta escuchada, sin juicio, y a partir de ahí todo fluye mucho mejor, y tú ya tienes el 50% de la consulta, ¿no? Digamos, avanzada en ese sentido, porque ella se encuentra bien y se puede trabajar de una forma mucho más cómoda, mucho más fluida, ¿no? De mujer a mujer, y es fundamental, la parte emocional es fundamental. ¿Cómo vive una madre esa sensación cuando está haciendo las cosas que le han recomendado diferentes profesionales, pero ella siente que algo no va bien? Está porteando, pero siente que no está cogiendo peso, que se arquea cuando lo intenta portear y le han dicho que es lo mejor. ¿Cómo vive esa madre, esa sensación? Pues mal, porque es algo muy común. Yo soy mamá, tengo 3 niños, uno de ellos es bebé, y
Y aparte de mis pacientes, de todos estos años, yo he podido experimentar también muchas cosas y eso me ha dado a mí también mucho aprendizaje para poder entender a todas esas mamás que confían en mi trabajo, ¿no? Y vienen a mí. Una madre, me atrevería a decir que el 99,9% de las veces no se equivoca. Si ella siente que algo no va bien, es que algo no va bien. Es que algo no va bien y hay que escucharla y hay que ir un poquito más allá, porque muchas veces se nos infantiliza o se minimiza lo que estamos sintiendo, se pone todo el foco en el bebé y después aparecen problemas a largo plazo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el ámbito de la lactancia, en el sueño lo veo muchísimo, por supuesto, y en el ámbito de la lactancia me encuentro con casos realmente terribles muchas veces, ¿no? De madres que han luchado, que han soñado toda la vida con esa lactancia, que están luchando por ella, pero que tienen mucho dolor y que se encuentran con un profesional que dicen, bueno, el bebé coge peso, sube la lengua, pues ya está, todo está bien, ¿no? Y esa madre se va a su casa con ese dolor de pezones, con esa sensación de... pero es que no está bien, porque si ella no está bien y no está disfrutando de su lactancia, su bebé tampoco va a estar bien, ¿no? Al final es una diada perfecta, madre e hijo, es como si fueran uno, y lo que le pasa a uno le repercute al otro, y lo que le pasa al otro le repercute al uno, ¿no? Y debe tratarse en conjunto siempre esa diada, ¿no? Mamá y bebé. No se puede minimizar lo que está sintiendo una madre o lo que está percibiendo una madre en cuanto a su bebé, ¿no? Muchas veces luego con el tiempo nos encontramos pues que ahí había una anquiloglosia, un frenillo que no estaba bien diagnosticado, un bebé que ya es niño y que tiene un montón de problemas, que en su día pues a lo mejor con un buen logopeda, una buena fisio y unos buenos ejercicios de rehabilitación eso se hubiera evitado. Por ejemplo, ¿no? Pero te puedo poner 1000 ejemplos más, ¿no? ¿Y dónde ves más presión hoy en día en esa maternidad idealizada? ¿Hay algo que te llame más la atención, que se repita frecuentemente, a lo mejor en la lactancia o en cómo acompañar ese bebé o en los tiempos de tenerlo en brazos? A ver, es que a las madres en sí se nos presiona desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Se nos presiona a nivel institucional, teniendo que incorporarnos a nuestros trabajos en la mayor parte de los casos cuando nuestros bebés tienen 16 semanas, que es totalmente inhumano, tanto para nosotras como para ellos. Se nos presiona también a nivel social, porque se nos exige recuperarnos rápido, estar delgadas, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, y que como si no hubiera pasado nada, ¿no? Se nos exige también a nivel laboral, porque muchas veces tenemos que no solamente incorporarnos a nuestros trabajos muy pronto, sino rendir como antes de ser madres, ¿no? Se nos exige en muchísimos campos. Luego hay muchísimo juicio en torno a la maternidad, ¿no? Porque se juzga a las madres que deciden libremente no dar el pecho o que han tenido dificultades y al final han acabado con una lactancia artificial y se las juzga por eso. Y también se juzga a las madres que damos pecho en muchos sentidos y se nos presiona también, ¿no? Diciendo justamente lo contrario, ¿no? Si a una madre de fórmula se la juzga porque no está dando el pecho, muchas veces a las madres de pecho se nos juzga porque, pues déjalo ya, pues no te compliques, pues esto ya, tu niño ya es muy grande, se va a hacer dependiente de ti, ¿no? Al final tenemos mucha carga encima, ¿no? Y soportamos mucho peso. Por eso siempre digo que somos muy valientes, que criar es algo que no es fácil y que tal y como hoy está concebida la sociedad, criar tanto en soledad, esta falta de tribu, que yo siempre intento promocionar, ¿no? Que nos reunamos con otras mujeres que están en nuestra misma situación, ¿no? Porque es verdad que criar en soledad nunca en la historia de la humanidad la mujer lo ha hecho. Y realmente es muy difícil hacerlo así y sostenerse a una emocionalmente cuando además tienes que sostener a una criatura o a 2 o a 3 que dependen absolutamente de cómo tú te encuentres, ¿no? Claro. Y Maravillas, tú que te dedicas también al sueño infantil, ¿qué piensas de esa forma de educar el sueño
dejándolo llorar como una pauta de, bueno, es que es normal que llore, pero se tiene que acostumbrar a dormir solo o a entrar en el sueño solo. ¿Qué piensas de esa forma de regular ese sueño? Pues pienso que es una barbaridad, que es una aberración realmente. Venimos de una corriente desde mediados del siglo pasado, en el que se empezó a cambiar la tendencia y a desvincularnos un poco, ¿no? A que los niños durmieran solos, a todo esto, ¿no? Y realmente se ha ido trasladando, ¿no?, ese imaginario colectivo, pensando que los bebés no debían cogerse demasiado, que era bueno sacarlos del cuarto pronto, y eso es un problema, ¿no?, porque no hay ninguna evidencia que sostenga eso. Sin embargo, se ha ido trasladando durante mucho tiempo. Luego, supongo que la mayoría de la gente que me escuche sabe, ¿no?, pues se publicó un libro en Estados Unidos, ¿no?, sobre adiestramiento del sueño. Un pediatra muy conocido aquí en España, pues digamos que hizo una versión que se vendió a millones de copias y que hoy en día sigue estando en las librerías, y que muchos profesionales sanitarios apoyaron, pero no por mala intención, al revés, sino por falta de formación, ¿no? Y hoy en día se sigue haciendo, ¿no? Muchas veces los que estamos muy metidos en crianza respetuosa y muchas familias piensan que esto no se hace ya. Sin embargo, es algo mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Cuando un bebé no aprende a dormir solo, eso no es así. Un bebé realmente se resigna. Llega un momento en el que se resigna, siente que está siendo abandonado, ¿no? Tiene dos vertientes el dejar llorar solo a un bebé. Por una parte, la vertiente más fisiológica, ¿no? Cuando un pequeño se deja llorar solo para que aprenda, entre comillas, a dormir, su cerebro segrega tal cantidad de cortisol, porque tiene miedo, porque no podemos olvidarnos que nuestros hijos no dejan de ser crías de mamíferos y que se comportan como tal cuando vienen a este mundo, ¿no? Y que un bebé de hoy en día va a esperar cuando llega a este mundo lo mismo que esperaba un bebé hace 10.000 años, ¿no? Entonces, va a tener miedo, porque va a pensar que puede venir realmente una fiera a comérselo. Las experiencias que tienen los bebés que son dejados llorar solos son de terror, y hay mucha evidencia también que respalda esto, ¿no? Entonces, esa criatura, a nivel fisiológico, segrega tal cantidad de cortisol que al final el cortisol en cantidades elevadas es un neurotóxico. Uh-huh. El cerebro de alguna forma desconecta y hace que ese bebé se proteja para no generar destrucción a nivel cerebral, ¿no?, o neuronal, y se acaba durmiendo. Eso a nivel fisiológico, pero no es que aprenda a dormirse, sencillamente es un mecanismo de supervivencia. Y luego está la parte emocional, que es más terrible todavía, ¿no? Es peor todavía, porque a nivel emocional esa criatura está diciendo: estoy en peligro, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? Me va a pasar algo y no están aquí, ¿vale? Entonces, ahí sí que puede haber afectación en el vínculo, puede haber afectación a nivel de sensación de abandono, ¿no? Entonces, el sueño hay que entenderlo desde otra forma, mucho más respetuosa. Se puede mejorar muchísimo esos despertares y se puede hacer que la familia en conjunto descanse mucho mejor de formas que no impliquen este tipo de estrés, ¿no?, de mecanismos, ni ese estrés ni esa ansiedad al bebé, ¿no? Y se puede conseguir, la experiencia lo avala. Llevo más de 1000 casos de sueño a mis espaldas y afortunadamente hay miles de familias que corroboran lo que estoy diciendo, ¿no?, que no es necesario generar esto en el bebé para que un bebé pueda acabar durmiendo bien, ¿no? Y se puede hacer desde el amor, desde el contacto, desde el vínculo, de una forma muchísimo más respetuosa y además avalada por la ciencia. Muy interesante. Además, el otro día leía un estudio que salió ahora recientemente en el 2026 que relacionaba mayor número de despertares con mejor construcción del apego. Así Era es. muy interesante. Lo leí yo también. Sí, así es. Y maravilla. Si tuvieras que decirle a una madre ahora en el último minuto, olvídate de todo lo demás y céntrate en esto, ¿qué sería? Bueno, pues mira, voy a acabar igual que empezamos, diciendo que se conecte con su instinto, que se escuche, que intente pasar con su bebé el mayor tiempo posible, porque esa es una época única en la vida que no vuelve.
que la maternidad no es perfecta, que la maternidad es imperfectamente perfecta y que debemos acogernos, cuidarnos, arroparnos, que estamos sosteniendo el mundo, que la labor que hacemos es increíble y que las primeras que debemos valorarnos y cuidarnos somos nosotras mismas, y así podremos criar y valorar y construir el futuro, que es lo que estamos haciendo a través de nuestros niños, muchísimo mejor. Muchísimas gracias, y con esto ya nos despedimos en este episodio. Muchas gracias, Maravilla, Gracias por a haber ti. compartido tu conocimiento y tu experiencia, y nos escuchamos en el próximo episodio.